Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. En este nuevo vídeo veremos la segunda parte del montaje que hemos titulado Motores acoplados con un control electrónico. En esta segunda parte nos centraremos más en la electrónica y haremos el despiece del modelo para poder ver la mecánica con más detalle. En el primer capítulo, en el vídeo anterior, nos centramos más en la parte del software. Bueno, recordar que el montaje que presentamos estaba formado por dos motores que podíamos acoplar, digamos, de forma arbitraria a un eje, de forma que podríamos tener un motor acoplado, el otro motor acoplado o los dos motores acoplados. Para hacer esto, los motores iban en un bastidor que podíamos desplazar horizontalmente y que lo hacíamos mediante, digamos, dos servos, uno para cada motor. En consecuencia, pues para controlar este modelo, la electrónica que necesitamos es una tarjeta para poder controlar la velocidad de los motores, es decir, una tarjeta que nos permita regular el sentido de giro y la velocidad de los motores, y otra tarjeta que nos permita controlar la posición de los servos. En principio, para este modelo he utilizado esas dos tarjetas y además he utilizado las tarjetas del fabricante Fitgets, que es un fabricante canadiense del que ya he hablado en otros vídeos, que proporcionan unas tarjetas electrónicas que son muy fáciles de usar desde el punto de vista de la programación. En principio estas tarjetas no son baratas, pero bueno, tienen un precio razonable, aunque ya digo, no son baratas, y he añadido una tercera tarjeta que he adquirido en un marketplace que actúa un poco como hub USB, dado que estas tarjetas de Fitgets, en principio, la conectividad que tienen con el ordenador es vía USB. Entonces, bueno, al final la clave, digamos, de utilizar las tarjetas de este fabricante es que este fabricante proporciona un framework que hay que instalar en el ordenador y que de alguna manera pues permite que luego podamos hacer uso de esas tarjetas desde cualquier software escrito en cualquier lenguaje de programación, puesto que estas librerías pues están muy bien definidas, están muy bien construidas y son muy fáciles de utilizar. La documentación que proporciona el fabricante a mí me parece excelente. Y luego, como ya digo, ese framework que proporciona y que nos va a facilitar mucho el desarrollo, pues digamos que lo ha contenido o lo ha empaquetado en librerías para distintos entornos de desarrollo, distintos lenguajes de programación. De forma que con este fabricante se simplifica mucho la parte de la programación de la electrónica. Pues ahora lo que vamos a intentar es grabar la pantalla del ordenador y lo que vamos a intentar es de ver el framework, digamos, que nos proporciona este fabricante. Realmente cuando nosotros instalamos el ordenador en el PC, nos debe de aparecer aquí instalamos el framework en el PC, nos debe de aparecer aquí un pequeño icono que hace referencia a Fitgets y que es donde realmente nosotros podemos ver las tarjetas Fitget que hemos conectado. Fijaros que yo aquí tengo una tarjeta que se llama Fitget Advanced Servo 8 motores, es decir, es una tarjeta para poder controlar 8 servomotores y además, de alguna manera, aquí veo los 8 canales que tiene para los 8 servos y además cada canal tiene un sensor de corriente para ver la corriente que están consumiendo los servos. ¿Vale? Entonces, la primera tarjeta que he conectado es esta que me permite controlar 8 servos. Y fijaros que tiene un número de serie que es importante que apuntemos porque luego en la programación, cuando hagamos referencia a esa tarjeta, necesitaremos ese número de serie. Y aquí, de la misma manera, vemos que hay una tarjeta que lo que me permite es controlar dos motores de corriente continua y que a su vez me proporciona dos sensores para ver la corriente que se consume. Fijaros que si nosotros hacemos doble clic, pues nosotros desde aquí, desde esta pantalla que se despliega, pues podemos controlar directamente el motor. No sé si se puede ver en la cámara, pero el motor ahora está girando, ¿vale? A su vez, nosotros podríamos abrir, por ejemplo, el servo y podríamos abrir el servo cero y podríamos de alguna manera intentar acoplar el servo cero, ¿vale? Ahora yo creo que en esa pequeña cámara que se ve, pues está
se está viendo. De forma que desde este software nosotros podemos controlar perfectamente todos los dispositivos que hemos acoplado a las tarjetas Fitgets y podemos probar el funcionamiento de la electrónica y ajustar un poco la mecánica antes de hacer la programación, tomando medidas y tratando de buscar el punto en el que, por ejemplo, los servos se acoplan adecuadamente. Entonces, bueno, pues básicamente esto es lo que os quería explicar en relación a este framework que hay que instalar y que es necesario para poder programar las tarjetas Fitgets. Bueno, pues vamos a empezar con el despiece del modelo y vamos a empezar por los distintos componentes electrónicos. Lo primero que estamos viendo en esta fotografía pues es la placa de Fitgets que utilizo para controlar los dos motores. Si os fijáis en la placa, pues arriba tiene dos conectores verdes, que es donde se conectan los motores, y abajo tiene un conector USB y un conector negro, que es, digamos, por el que alimentas la placa. Yo esta placa la he alimentado con 12 voltios. Y entonces, bueno, pues la he montado también sobre una placa blanca de Evergreen para hacerla, digamos, compatible con el sistema Mecano. Y a la izquierda, pues podéis ver el cable que he utilizado para alimentar la placa, las tres tuercas con las cuales las uno al chasis principal y digamos arriba pues veis el cable USB. Digamos que una de las desventajas de este tipo de tarjetas de Fitget pues es que son USB y bueno pues esos son unos conectores que al final dan pie a un cableado pues bastante complejo. Bueno, lógicamente pues ya digo, no todo van a ser ventajas. Digamos el hecho de que conectemos estas tarjetas al PC a través de fundamentalmente conexiones USB pues hace que ese tipo de conexiones pues sean más voluminosas. No obstante, digamos, hay alternativas porque primero Fitgets tiene como o ha desarrollado un sistema de conectividad propio que es muy interesante y que yo os invito a que lo consultéis en la web del fabricante y de alguna manera pues bueno, estas tarjetas son un poco antiguas y el conector USB es de tipo USB-C, perdón, USB-B, pero de alguna manera las placas más modernas vienen con mini USB o con USB-C, con lo cual, bueno, pues eso de alguna manera es más cómodo. Como veis, la tarjeta permite controlar dos motores de corriente continua y incorpora dos sensores que nos dan idea de la corriente que consume cada motor. Bueno, y aquí el segundo componente que es la tarjeta para controlar los servos. Esta tarjeta permite controlar hasta 8 servos. Si os fijáis a la derecha hay como dos grupos de 4 conectores, cada uno con 3 pines, que es donde se mete el típico conector de los servos. Ya sabéis que los servos llevan un cable de alimentación, un cable de tierra o de masa y luego un cable por el que va la señal, que como sabéis es un tren de pulsos y bueno, pues con esta tarjeta podemos controlar hasta 8 servos. A la izquierda, arriba, pues veis un conector verde que es por el que se alimenta. Yo esta tarjeta la he alimentado con 5 voltios, ¿vale? Y luego veis pues el cableado que lleva esta tarjeta. Lleva, bueno, como veis también arriba el conector USB, que es un USB-B y por lo tanto he utilizado un cable USB-B a USB-A para, digamos, conectarla al hub USB, que es lo que veremos luego. A la derecha pues veis el cable de alimentación. Fijaros que es un cable de alimentación doble porque aprovecho digamos el mismo circuito para alimentar a 5 voltios la tarjeta de los servos y para alimentar también la tarjeta que hace de hub USB. ¿Vale? Bueno, y aquí lo que veis es la tercera tarjeta que he empleado, que esta tarjeta, digamos, no se conecta a ningún actuador, sino que si os fijáis a la derecha tiene 4 puertos USB-A, digamos, sería como un hub USB. Luego tiene un conector verde por el cual la alimentas, en principio a 5 voltios, y luego a la izquierda veis un conector USB-B que es, digamos, con el que se conecta al PC. En teoría, una de las ventajas que tiene este hub es que hay un aislamiento eléctrico entre el conector USB-B por el cual conectamos al PC
y el hub USB, donde están los conectores USB-A a los cuales conectamos las tarjetas. Esto de disponer de un aislamiento galvánico, pues es una ventaja porque si tenemos algún cortocircuito o algún problema eléctrico en nuestro montaje, pues esto nos podría dar una cierta seguridad para no cargarnos el puerto USB del ordenador, que obviamente pues sería una faena. A la derecha veis que he usado una placa de 3x3 para, digamos, conectar esta tarjeta. He usado arriba, como veis, pues de métrica 3 los típicos tornillos, vamos, que se utilizan para montar placas electrónicas y nada, dos tornillos con dos tuercas para unirlo. En este caso lo he unido a la placa de Evergreen a la que estaba unido la tarjeta de servos. Y a la derecha el cable USB que normal, que es USB-B por un lado, al que conectamos, digamos, el montaje, y USB-A por el otro, que conectamos al ordenador, que es la que he usado pues para conectar digamos, todo el montaje al ordenador. Bueno, y por último, pues aquí lo que os enseño es una caja azul. Veréis a lo largo de los siguientes vídeos bastantes cajas azules, porque hay bastante electrónica que sí que la he montado en unas cajas, intentando además pues que tengan un poco un look de Mecano, así un poco vintage. Y esta caja, pues lo único que hace es que permite por la parte de atrás alimentarla con una fuente, en principio a 12 voltios, pero podría ser cualquier otro voltaje. Y luego a la salida lo que tiene son como 4 conexiones con unos conmutadores que me permite o bien entregar la tensión que me entrega la fuente, que típicamente son 12 voltios, o 5 voltios, porque lo que tiene dentro es un regulador. Entonces, bueno, pues esos son los típicos conmutadores que tienen como dos posiciones, pero dos circuitos. Con un circuito lo que hago es enciendo el LED rojo en el caso de que esté alimentado a 5 voltios o amarillo en el caso de que esté alimentado a la tensión de la fuente, que típicamente son 12 voltios. Y entonces, bueno, pues como en este montaje tenía unas placas que iban alimentadas a 5 voltios y otras placas que iban alimentadas a 12, pues he utilizado dos puertos. Para la placa de los motores la he alimentado a 12 voltios y la placa de los servos y el hub USB, pues lo he alimentado a 5 voltios. Entonces, bueno, pues de alguna manera este es un montaje bastante práctico y muy sencillo de hacer, porque digamos que un regulador es una electrónica muy sencillita de construir, vamos, o de aplicar, ¿no? Bueno, y aquí ya en estas fotografías empezamos un poco con la mecánica y con el despiece de lo que es el montaje mecánico. Entonces, bueno, aquí lo que he hecho ha sido, como siempre, intentar hacer el montaje lo más modular posible. Y a la izquierda veis, digamos, lo que es un poco el acoplamiento de los dos ejes primarios con su correspondiente disco de embrague, para el cual he utilizado pues la típica rueda de Mecano. Y luego, bueno, pues tienen, yo creo que es una rueda dentada de 19 dientes, con la cual se conecta al eje secundario, que es, digamos, en el que acoplamos los dos motores, ¿vale? Luego a continuación pues vemos lo que es el chasis principal del montaje, donde van montados los dos servos, ¿vale? Y en esa plaqueta roja que se ve en el centro, pues ahí he montado unas acanaladuras con cierta gracia, que es donde luego, digamos, van acoplados y se pueden deslizar verticalmente pues los bastidores donde se encuentran los motores, que es lo que encontramos a la derecha. Los motores llevan su correspondiente disco de embrague, que también es una rueda, y simplemente acercando el bastidor del motor por el efecto de los servos, cada motor tiene su servo o cada bastidor tiene su servo, pues conseguimos acoplar, digamos, el motor que queremos, o los dos motores o uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea es bastante sencilla. Sí que tiene una cierta gracia la forma en que está hecha el acanalamiento para que se puedan desplazar los bastidores, porque la verdad está bastante justo y luego veremos un poco cómo lo he resuelto y bueno, pues al final he conseguido que el montaje pues vaya bien, ¿no? Y bueno, en esta fotografía pues lo que tenemos es totalmente desmontado el módulo, digamos, donde se acoplan los dos ejes primarios con el eje secundario. Entonces, bueno, la verdad es que la mecánica es muy sencilla porque ya veis que los ejes primarios pues llevan un piñón de 19 dientes y me parece que el piñón correspondiente es el de
el de 37 dientes, vamos, el que da una relación 1 a 3 y que me parece que hay dos unidades mecano de distancia entre ejes. Ahora la verdad no me acuerdo. Pero bueno, aquí la gracia o la clave es pensar en un sistema mecánico que es muy sencillo conceptualmente, pero que la geometría tiene que ser tal de forma que los discos de embrague de los ejes primarios pues coincidan con los discos de embrague de los motores. Y entonces, bueno, pues como primero hice lo que fueron los bastidores de los motores, pues luego tuve que pensar bien la geometría de este sistema mecánico para que hubiera esa coincidencia, ¿no? Y que los embragues funcionaran adecuadamente. Luego en el eje secundario, pues he puesto esa rueda azul, que es un poco, digamos, de estas ruedas que vienen con esos kits de motores con reductora que uso con tanta profusión y bueno, pues por utilizar una rueda un poco distinta. Y fijaros que lo que es la caja del mecanismo, pues le he hecho con esas plaquetas de 5x7, ¿vale? Y luego con esas plaquetas de 3x5 que tienen reborde y que de alguna manera con esas vigas en L de 3 unidades mecano, pues me han permitido hacer la caja y esa caja ha encajado y de alguna manera ha encajado de tal manera que la geometría pues sea compatible, digamos, la posición de los discos de los ejes primarios pues con la posición de los discos que van en los motores, ¿no? Y que van montados en su correspondiente bastidor. Bueno, no tiene más ciencia que esa, que la de encontrar una geometría que haga que los embragues funcionen adecuadamente. Dicho sea de paso, estos dos embragues que he hecho con cada uno con dos ruedas, digamos, clásicas de mecano, pues la verdad es que funcionan extraordinariamente, ¿eh? Y que, digamos, no patinan nada y el acoplamiento, cuando hacemos una cierta fuerza con los servos, pues la verdad es que es muy bueno. Y bueno, pues creo que es una solución bastante sencilla para hacer un embrague, pero por otra parte, pues bastante eficaz. Bueno, y aquí lo que muestro pues es, digamos, el despiece de uno de los dos bastidores donde van ubicados los motores, los bastidores deslizantes. Como los dos bastidores son exactamente iguales, pues solo muestro uno, ¿vale? Entonces, fijaros que a la izquierda pues está un poco las tres piezas que he utilizado para montar la base, que son dos vigas en L de 5 unidades mecano y una viga en U, ¿vale? Y eso es un poco la base sobre la que va el bastidor. Luego, a continuación, lo que tenemos pues, son esas tiras con reborde de 5 unidades mecano. Una tiene, digamos, el reborde de un agujero y la otra tiene el reborde de dos agujeros. Entonces, esas tiras, digamos, en la de dos agujeros es donde va montado el motor y para montar el motor, fijaros que hay esa pieza que es, vamos, de cincada, vamos, de plateada, de color zinc, que es una pieza que he tenido que a partir de una tira de 5 agujeros, pues transformar y mecanizar para poder utilizarla como soporte del motor. En algún otro montaje ya enseñé un prototipo, bueno, pues ahora digamos que este montaje, pues ahí va de aparejado el que ha tenido que fabricar, digamos, esos nuevos soportes para estos motores que me dan unas posibilidades adicionales. Y bueno, por otra parte, pues fijaros que también arriba hay otra tira de 5 puesta en horizontal, que es la que hace de biela, porque el mecanismo que utilizamos para conectar el servo es el clásico mecanismo de biela, manivela, corredera. La corredera sería como tal el bastidor del motor, la biela sería esa tira de 5 agujeros, que luego va conectada a esa pieza en ángulo negra que bueno, pues me permite hacer la conexión entre el bastidor y la biela y de alguna manera, pues bueno, luego todo el bastidor va cerrado por esa tira de 5 agujeros que veis a la derecha del todo, ¿no? Y que se monta sobre las tiras, digamos, con reborde también de 5 agujeros. Con lo cual, bueno, luego veis también el motor y el correspondiente disco de embrague. Con lo cual, bueno, pues el bastidor es relativamente sencillo, pero bueno, funcionaba bien hombre, sí que se deformaba un poco por los efectos del servo, pero razonablemente, ¿no? Y por otra parte, pues ya digo, he conseguido que el disco del motor coincida con el disco del eje primario y por lo tanto poder hacer ese acoplamiento de embrague que funciona bastante bien.
Bueno, y por último veis ya el despiece de lo que es el chasis principal. A la izquierda veis los servos y esos soportes que ya enseñé en otro vídeo aquí además en este montaje tenía hecho un prototipo. Bueno, pues ahora ya tengo 4 soportes para 4 servos. Estos son unos soportes que compré hace tiempo. He buscado en los marketplace a ver si encuentro el mismo soporte, pero la verdad es que exactamente el mismo soporte no lo encuentro. Y es una pena porque este soporte le he conseguido adaptar con mucha facilidad al sistema Mecano y he tenido que hacer pocas transformaciones. Digamos que los agujeros donde va el servo, pues hacerlos de métrica 4, agrandarles un poco y luego en el reborde lateral, pues agrandar los 2 agujeros que traía y sobre todo hacer un agujero val para que justo coincida con 5 unidades Mecano, ¿no? Y lo pueda adaptar en esa posición. Luego, digamos que al final lo que veis, pues esas piezas triangulares que he utilizado, pues son para ponerle unas patas al soporte y luego esa pieza, digamos, con reborde, esa tira en principio 7 agujeros, es para cerrar la parte de atrás del chasis y poder sujetar ahí la tarjeta a la que se conectan los servos. Y luego el chasis está formado básicamente por esa plaqueta de 5 por 7 y luego por esas vigas que creo que son, esas vigas en L que creo que son de 19 unidades Mecano. Entonces, bueno, la gracia aquí, y si os fijáis, es que las vigas van apoyadas, pero pongo unas 2 tiras de 5 agujeros para que quede un hueco sobre el cual va, digamos, el bastidor, encajado el bastidor los bastidores de los motores. Y luego, digamos, en el centro de la plaqueta, lo que pongo es primero una tira estrecha de 5 unidades con unas arandelas y encima una tira ancha de 5 unidades para que haga un poco de reborde y entonces, digamos, sea el otro lado donde encajan los bastidores. Bueno, esto sí que requiere cierto ajuste, pero más fácil del que yo inicialmente pensaba y sí que tuve que darle un poco vueltas al tema, pero al final he conseguido yo creo que un chasis donde los bastidores se desplazan con relativa facilidad. Cierto es que un día que hacía mucho calor, pues yo creo que no sé si por la dilatación o por lo que sea, pues tenía problemas con uno de los bastidores, pero luego en general el mecanismo me ha funcionado bastante bien y no he tenido demasiados problemas, aunque bueno, como todo, pues probablemente pues sería mejorable. Y nada, pues hasta aquí llega un poco este montaje, que digamos este vídeo pues es la segunda parte de un montaje que ya tiene cierta complejidad porque ya hemos visto que aquí pues tenemos una parte de software, tenemos una parte de electrónica y tenemos una parte de mecánica y en la que hemos integrado pues 2 motores de corriente continua a los que podemos regular y controlar y 2 servomotores que nos sirven pues para embragar o desembragar esos motores de corriente continua y así hemos hecho un acoplamiento de 2 motores sobre un único eje que bueno, es un mecanismo que no sé hasta qué punto tiene mucho sentido, pero que lo que nos permite pues es eso, acoplar más potencia a un eje de forma discreta, aplicando un motor o aplicando 2 motores. O puede permitirnos, por ejemplo, el tener trabajando de forma continua un eje en el que se van alternando, digamos, los 2 motores para que puedan descansar, digamos, mientras trabaja uno, el otro descansa y viceversa. Bueno, pues nada, hasta aquí ya el último vídeo, la segunda entrega de este montaje un poco más complejo que hemos visto a lo largo de estos 2 vídeos. Bueno, muchas gracias a los que habéis visto los 2 vídeos, que son un poco más largos quizás de lo habitual. Quizás también el montaje lo justificaba por la complejidad que tiene. Y nada, pues daros mucho las gracias a los que veis los vídeos. Si os ha gustado, pues darle like. Si os interesa el contenido que publico, pues suscribiros y nada, un abrazo para todos, a seguir bien y con mucha salud.